Buenos días, compañeros y profesor. Somos el grupo número 7. Nuestro grupo está conformado por Jair Ortiz. Jason Hoffman. Y hoy vamos a hablar sobre Nikolai Berdyaev. Nació en 1874. Fue un escritor y filósofo ruso, cuyas profundas creencias religiosas y su oposición al autoritarismo marcaron su vida y su obra. Fue expulsado de su Rusia natal y de su originario ambiente aristocrático por su oposición al comunismo y su amor a la libertad. Residió en Alemania y después en Francia. Su pensamiento está escrito en 3 idiomas. Está el ruso, el alemán y el francés, y va girando desde el marxismo hasta el personalismo. Su muerte causó una gran pérdida al mundo de la filosofía, ya que tuvo gran trascendencia en Europa y su genialidad fue tan grande que resaltó cuando apenas estaba iniciando a escribir. A los 25 años sufrió el destierro en el norte de Rusia, condenado por el régimen zarista. En Alemania efectuó sus estudios de posgrado, profesor en la Universidad de Moscú desde 1919 a 1920, siendo después expulsado de su patria por resulta oposición al comunismo. Síguenos contando, compañeros, sobre su vida y trayectoria. Nikolai fue un descendiente de la aristocracia militar rusa. Vivió una infancia solitaria en su casa, dándose una cultura desordenada a través de la biblioteca de su padre. Con apenas 14 años leía Hegel, Schopenhauer y Kant. Además destacaba en lenguas extranjeras. La oposición al medio familiar hizo nacer en el gusto de la independencia y de la libertad, que será la intuición fundamental en su visión del mundo. Proyectó su educación inscribiéndose en la Universidad de Kiev en 1894. Estrechó amistad con otros jóvenes intelectuales rusos de la ciudad, y esto influenció en su pensamiento. La oposición a su familia lo condujo a distanciarse del medio aristocrático y a simpatizar con los pensadores rusos Nikolai Mikhailovsky y Petro Lavrov. En 1894, cuando entró a la universidad, es cuando descubrió el marxismo y se transformó en marxista. La búsqueda de la verdad espiritual de Berdyaev era, sin embargo, demasiado inquieta para quedarse en la estructura del marxismo ortodoxo. Y poco a poco, en los siguientes años, llegó a no tener en cuenta sino el aspecto idealista y pragmático del sistema de Carlos Marx. Para Nikolai, en los años siguientes fueron prósperos en su vida intelectual, escribiendo muchos artículos y muchos libros. Para 1900 fue desterrado a Vologda y de vuelta a Kiev, en Ucrania. En 1904 fue junto a su esposa a San Petersburgo, por entonces capital revolucionario principal de Rusia y centro de un renacimiento intelectual y religioso, en la que colaboró activamente. Desde esa época, Berdyaev se sentía atraído por la ortodoxia. Dejó atrás sus posiciones de marxismo radical y asignando mayor atención a la vida filosófica y espiritual. En 1916 apareció una serie de obras, El sentido de la creación. En 1918 escribió su propia filosofía de la desigualdad, que es un conjunto de acusaciones violentas respecto al bolchevismo. A pesar de todo, desde 1819 a 1820, Berdyaev no fue molestado y llevó una vida activa. Produjo numerosas conferencias y fundó en Moscú una academia libre de cultura y espiritual, llegando a enseñar durante un año en la Universidad de Moscú. Berdyaev recaló en Berlín, pero pronto la difícil situación de la Alemania de entonces lo indujeron a él y a su esposa a dirigirse a París. Ya en la capital de Francia, fundó una academia e insistió en el progresivo desarrollo de su pensamiento. Dio lecciones y se dedicó a escribir e intercambiar ideas con la comunidad intelectual francesa. En su exilio francés escribió sus más importantes trabajos. Entiende que el alma está inserta en el reino natural y que el espíritu se halla más allá del alma. Algunas de sus mejores páginas están consagradas a la angustia y al sentimiento de nostalgia. La angustia tiene definido su origen en el misterio del ser. La nostalgia es un sentimiento de incompletitud ante una perfección ontológica y ante la dificultad para alcanzarla. En la cumbre de su pensamiento se halla la religión del espíritu, teísta y cristiana. Berdyaev encontró la muerte sobre la mesa de trabajo en su casa de Clamart, cerca de París, el 24 de marzo de 1948. Y cuéntanos, compañero, sobre el conocimiento filosófico de Nikolai Berdyaev. La de Berdyaev es una filosofía profética en la que la libertad se eleva sobre el ser. Es lo mismo que decir que el mundo espiritual procede al mundo objetivo de las apariencias físicas. Este mundo fenómico aprisiona al yo y a sus fuerzas espirituales en una mediocridad burguesa que le impide llegar al nivel de la persona en la que la conciencia es libre y liberada de toda objetivación.
La persona es a la vez espíritu, alma y cuerpo. Se realiza en la creación, en el conocimiento y en el amor. El acto creador se opone a la necesidad que caracteriza al mundo de objetivizar y da un más ser al ser y al cosmos. Ese conocimiento no es una recepción pasiva. Cuando más existo, más se desvela el misterio de la existencia. El proceso del conocimiento es activo y creador. El amor también es creador. Abro comillas. Todo acto de amor eros y de amor agape es un acto creador que aparece la novedad en el mundo. Llevará en él la esperanza de una transfiguración del mundo. Cierro comillas. Estas situaciones fundamentales de su pensamiento las ha plasmado en una serie de obras sobre la historia espiritual de Rusia. En el éxtasis personal y subjetivo de carácter emocional encuentra el filósofo ruso el conocimiento filosófico. Así es necesario zambullirse en la totalidad del ser para vislumbrar el sentido de la propia existencia. Enfrentarse con valentía a la tragedia del existir humano sobrecargado de conflictos y contradicciones es la única manera eficiente de hacer filosofía y un camino que trasciende la tragedia es el encuentro con Dios y con uno mismo. Aunque se debe señalar que el conocimiento filosófico siempre tropezará con el conocimiento incompleto del misterio, el filósofo es un sujeto desgarrado e incumplido, lo que hace que el hombre sea hombre en el sentimiento dramático frente a la presencia de Dios. Opuesto a cualquier determinismo, el espíritu es ante todo libertad. Según el existencialista ruso, el conocimiento filosófico es una creación desarrollada ante peligros siempre presentes. De ninguna manera es sistematización fría y tranquila. El verdadero conocimiento no se cifra en ninguna escuela y elude toda objetivización. La filosofía se mueve siempre en el ámbito del hombre total. En su entender, en su filosofía hay una identidad entre religión y pensamiento filosófico. La filosofía siempre positiva o negativamente religiosa. Es una doctrina para nuestra propia existencia y nuestro destino, no para la comunidad. Esta no entiende y desde que siempre combate y persigue al filósofo. Y síguenos contando, Jason, sobre la antropología filosófica. La filosofía personal debe sobreponer a lo general para alcanzar la singularidad de la existencia auténtica. Lo general es falso ante lo singular y carece de significación ontológica. Todo lo general es una espuria derivación de categorías sociológicas. Debajo del objetivo se encuentra la palpitación del sujeto cognoscente. Toda filosofía de la traducción de una existencia concreta y el yo es primitivo y esta ante toda objetivización es libertad. El enigma del yo es que tanto permanece en sí mismo, se trasciende y así la soledad es nostálgica de la comunión con el otro y con el objeto. En cuanto al tiempo, ontológicamente no hay un pasado ni un porvenir, no hay más que un presente incesantemente creado. De esta manera, experimentar la totalidad o plenitud de la divina del ápice del instante es no ya el supremo sueño del hombre, sino su máxima conquista. En cuanto al sentido del tiempo, es el sentido general de la historia, de mi propia historia y de la historia del mundo. Su pensamiento es una de las cumbres del existencialismo cristiano. Reflejo asimismo la influencia de Le Combaum, de quien tradujo del francés Mysterium Magnum, precedido de dos magníficos estudios. Todo el pensamiento de Verdier constituye una filosofía de la libertad y como tal se opone a una filosofía ontológica. Así el primer principio no es el ser sino la libertad, o dicho de otra manera, la libertad propondrá sobre el ser. Es a partir de esa libertad como Dios crea al hombre como ser libre, y la libertad siendo por naturaleza irracional puede en consecuencia conducir tanto el bien como el mal. Para Verdier, el mal es la libertad que se vuelve contra sí misma. Es el sometimiento del hombre a los ídolos del arte, de la ciencia y de la religión, ídolos que reproducen las relaciones de esclavitud y dominación que promovieron el surgimiento de la historia de la humanidad. Su filosofía se revela contra toda concepción racionalista, determinista, teológica, que en conjunto quiebran el reino de la libertad. De esta manera, el problema de la existencia humana es el de su liberación. El hombre se define desde un principio como una persona, y la persona es una categoría ética y espiritual que se opone a la categoría del individuo.
que no es más que un subproducto sociológico y naturalista. La persona no es naturaleza sino libertad. Se ha dicho que está teniendo en cuenta que el individuo es parte de la especie y de la sociedad. La persona no constituye parte de ningún todo. Se supone que todas las fuerzas totalidades que conforman el mundo natural, la sociedad, el Estado, la nación, la Iglesia, son esas falsas totalidades las que constituyen mayor parte de la objetivización, que enajenan la libertad del hombre y de la producción del hombre, que siempre termina por idolatrar sometimientos que están en la sociedad. Para librarse de todas las formas de objetivaciones aliantes, Verdiayev preconiza el redescubrimiento del acto creador fundamentado sobre un trabajo de eliminación de las presiones mediante conocimiento y amor, fuerzas liberadoras que luchan y se rebelan contra las estructuras osificadas, frías e inhumanas. En las líneas generales del pensamiento de Verdiayev se conforma con la tradición del mesianismo ruso, un mesianismo enclarecido por la crítica radical de la totalidad de las fuerzas negativas. Ahora, compañeros, síguenos contando cuáles son sus frases más relevantes. Verdiayev también ha resaltado en sus frases simbólicas. Estas nos hablan un poco de una realidad y una verdad absoluta. También nos hablan de algo muy importante, que es la libertad y su amor hacia ella. Cabe resaltar la ética en la que plasmó una frase muy relevante que a continuación le diremos en varias obras de su vida. Abro comillas: obra como si oyeras la llamada de Dios y como si estuvieras invitado a cooperar en su obra, con un acto libre y creador. Descubre en ti la conciencia pura y original. Disciplina tu persona, lucha contra el mal en ti y a tu alrededor, no con miras de crearle un reino rechazando al infierno, sino con el propósito de triunfar realmente de él, contribuyendo a iluminar y a transfigurar a los malos. Y ahora seguimos con las obras de Verdiayev. En su primer periodo, Verdiayev escribió en ruso, en el segundo en alemán y luego en francés. Sus obras pasan de 25 y están traducidas a casi todos los idiomas. En su extensa producción sobresalen el sentido del acto creador, la filosofía de la libertad, el sentido de la historia, hacia una nueva media, espíritu y realidad, el cristianismo y el problema del comunismo. Pero entre sus mejores trabajos debe señalarse La designación del hombre y 5 meditaciones sobre la existencia. Dostoyevsky, Husserl, Bergson, Nietzsche, Vladimir Solov y Jasper son los pensadores que más influyeron en su vida y en su obra. El pensamiento del novelista ruso, creador de Crimen y Castigo, le da categoría metafísica, siendo explícita con maestría toda la doctrina filosófica que contiene su obra. En lo que concierne al primado del ser sobre el de su libertad, Verdiayev afirma de modo categórico que el primado de la libertad sobre el ser, y del mismo modo afirma el primado de la existencia subjetiva respecto del mundo objetivo y el primado del dualismo sobre el humanismo. El voluntarismo está por encima del intelectualismo y el personalismo se subpropone el impersonalismo. Es interesante el bosquejo definitorio de su filosofía. Abro comillas: quiero definir mi filosofía en los rasgos siguientes. Es una filosofía de la libertad, filosofía del acto creador, filosofía personalista, filosofía del espíritu y filosofía existencial. Sintetizando la filosofía de Verdiayev, cabe decir que es una de las más profundizaciones del existencialismo cristiano, significativamente, influido por la novelística del compatriota antes señalado. En el centro de sus reflexiones se encuentran los conceptos de creación y de libertad, en manifiesta oposición a una sociedad colectiva y mecanizada, distantes del paraíso revolucionario marxista, como del eventual triunfo del individualismo acérrimo que separa la espiritualidad de la justicia social, la realización de la esencia creativa del hombre en una comunidad verdadera. Es decir, es un grupo de personas cuyos fines sean la realización de los propósitos de Dios. Influyó sobre numerosos pensadores, pero su trabajo fue con frecuencia objeto de controversias. Sus obras fueron leídas y estudiadas en los círculos de la filosofía existencialista o de la teología ortodoxa. En el terreno de la problemática filosófica más rigurosa, fundamentalmente en la metafísica, ha llegado el filósofo ruso a formular una concepción personal, íntimamente entroncada, por otra parte, con las intuiciones y sentido cósmico más genuinos de la alma rusa.
concepción de carácter impresionante y profundo. Debemos rendir homenaje al áspero profeta ruso, tantas veces hermano y maestro nuestro. Esperamos que sea de su agrado esta exposición del grupo número 7. Yo soy Yair Ortiz Jason Fujua y muchas gracias.